Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Filocharlando. El día de hoy me acompaña Gabriel Alonso Corral Velázquez. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por invitarme. Es un gustazo estar con ustedes este ratito. No, pues muchas gracias a ti, Gabriel. Y antes de comenzar, los voy a platicar un poquito sobre él para que lo conozcan. Gabriel es licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tiene un máster en Comunicación por la Universidad de Guadalajara. Es doctor en Estudios Científicos Sociales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO. Es integrante del núcleo académico básico de la maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada por la Universidad Autónoma de Querétaro. También es encargado desde hace un año de la maestría en Filosofía Contemporánea Aplicada. Es profesor de tiempo completo en la misma casa de estudio con adscripción a la Facultad de Filosofía, miembro del CONACYT y bueno, tiene algunas publicaciones como Democratización y Espacio Público, un proceso de discusiones abiertas y el periodismo en línea, el perfil de los periodistas en la sociedad real. Gabriel, pues un perfil genial, maravilloso. Y Gracias. antes de indagarnos un poco y empezarlo a escarbar, me gustaría iniciar por el origen de Gabriel. ¿Y de dónde eres, Gabriel? Soy queretano. Yo soy de los queretanos que empiezan a extinguirse. En realidad ya no tanto, porque ya hay muchos nuevos queretanos. Pero mi familia es de la ciudad de Querétaro, de mi familia materna sobre todo. Mi padre es migrante, pero llegó aquí hace 50 años, yo creo ya. 50 años cumpleaños que entra que llegó aquí. Y, y aquí nací, como se dice en inglés, born and raised. Aquí he estado toda la vida. Este, y mi formación, como la has leído, mi formación profesional también se hizo aquí en la ciudad de Querétaro, mi formación como licenciado en periodismo, digamos, mi formación básica también la hice aquí, en la prepa, la secundaria, la primaria, en uno de los colegios. Yo no sé si siga siendo de los más reconocidos, pero sí de los que tienen un poco más de historia aquí en Querétaro, que es el Instituto Queretano, el Colegio de los Maristas. Ahí me formé, de toda mi educación básica, y de ahí pasé a la universidad, a la autónoma, y ahí me formé como periodista. Mi interés siempre fue hacer comunicación. A ver, siempre me llamaron la atención las humanidades, las ciencias sociales. Siempre tuve ese gusanito de ver qué pasaba alrededor. Era un niño curioso de estar viendo el periódico, de estar viendo los informativos. Me gustaba jugar a que tenía la emisora de radio. A mi madre le gustaba escuchar la radio cuando éramos niños, y me llamaba un poco la atención cómo era la cajita donde salían las voces, y se ponía no solo la música, sino se hablaba de distintas cosas. Y yo creo que un poco desde ahí me nació el gusanito por hacer comunicación. Aunque en algún momento dudé entre estudiar alguna otra cosa. Pensé un poco originalmente a lo mejor hacer antropología o sociología o algún, pero siempre pensando, siempre relacionado con las ciencias sociales. En algún momento también hasta ciencia política llegué a pensar, y la vuelta de la vida, 30 años después o muchos años después, estoy en un híbrido entre todas esas. Sigo haciendo algo de comunicación, pero hago un poco siempre la broma de lo poco de comunicólogo que me queda, de repente aparece. este, Hice un poco más de sociología en algún momento. Después me metí a la ciencia política, y acabé haciendo filosofía, un poco a jalones. Este, pero siempre ligado a ese interés por comunicar y por hacer sentido de manera colectiva. Eso es algo que fundamentalmente tengo como perspectiva, que es tratar de entablar diálogo y entablar comunicación con el resto. Es decir, siempre me ha interesado y siempre me ha llamado la atención saber del otro.
Y es algo que hago casi como de manera natural, cuando llego a algún sitio que no conozco, y si hay algo o alguna cuestión que me llama la atención, siempre preguntarle a alguien. Es algo que yo nunca me voy a quedar con la duda. Y es un ejercicio que tengo ya como muy naturalizado y que a mucha gente que me conoce le da risa como de repente termina hablando y dice, es que tú hablas hasta con las piedras. Y un poco sí, porque eso es mi ejercicio, digamos, que va con mi naturaleza. Necesito hablar, necesito conocer lo que hay a mi alrededor. Si no, siento que me pierdo parte de lo que hay en el entorno. Y entonces, desde ahí, desde que estaba muy chico y que Querétaro era una ciudad tan pequeñita, comenzó el interés por hablar y por conocer y por reconocer que había en el entorno donde me desenvolvía. Y entonces, aparejado un poco con eso, finalmente decidí estudiar comunicación porque llegué a conocer a dos, tres personas que me invitaron un poco a hacer el ejercicio de empezar a probarme, entre comillas, en medios, y empecé haciendo tele de manera muy experimental y además con 19, 20 años, y luego llegué a la radio universitaria, a Radio Universidad, y empecé a hacer mis pinitos de manera un poco más profesional, digamos. Este, y experimenté mucho la radio, me gustó mucho. Hice radio yo creo que cerca de 3 o 4 años, haciendo colaboraciones aquí, allá, con los compañeros de la licenciatura logramos tener un espacio fijo cada media hora, yo cada semana media hora, entonces ya era como una cuestión de hacerlo más en serio, más producido y con más contenido. Hasta que llegó el momento de tomar decisiones y justo lo platicaba la semana anterior con una compañera profesora que también se dedicó mucho tiempo a la radio y luego terminó trabajando en la universidad. Llegó el momento que tuve que decidir qué hacer. Seguía por el camino de hacerme un espacio en los medios y dedicarme de manera ya profesional a la comunicación en medios o, o seguir otra vía. Lo cierto es que también tenía el gusanito que me picoteaba de hacer academia y al final decidí por esa vía. Y por eso me fui a estudiar a Guadalajara, la maestría en comunicación, a un programa que la verdad es que llegué un poco a ciegas a la UDG, pero me abrió la ventana a conocer un montón de formas de explicar la vida cotidiana desde la comunicación y entonces me abrió la puerta a entender mucho de lo que hacía yo desde la licenciatura y lo que llegué a hacer en medios de comunicación, pero ya de manera mucho más completa y sobre todo conceptualizada. Es decir, creo que encontré razones para explicar lo que hacemos de manera profesional. O al menos en un primer momento eso me permitió transitar los 2 años de la maestría. Y ya estando en esas, regresé a Querétaro, pude incorporarme a la Facultad de Ciencias Políticas, que fue el primer espacio que tuve de manera profesional, ya como académico, y ahí estuve un año, dos, y regresé a estudiar el doctorado también a Guadalajara, solo que ahora al ITESO, y, y ahí completé un poco la formación, digamos, en la óptica profesional. Y fortalecí muchas de las ideas que ya tenía yo de la maestría. Se me generaron un montón de dudas más, un montón de preguntas que aún ahora exploro la respuesta, pero digamos con otra perspectiva un poco más madura. A la vuelta de los años lo veo, aunque sigo pensando que llegué muy chico al doctorado, y cada que alguien me dice, es que yo también quiero estudiar el doctorado, digo, ¿y para qué lo quieres? Y no por no motivar a estudiar un programa de doctorado, creo que sería lo último que haría yo, pero
creo que hay que darle su espacio y reposarlo porque es digamos, es un ejercicio intelectual que necesita de cierta madurez. Pero digamos, digamos en la parte profesional, esa ha sido mi trayectoria y un poco por ahí. Por otro lado, bueno, mis intereses también han ido transitando por distintas vías. Este, Siempre he tenido la curiosidad y digamos, el gusto por seguir escribiendo como periodista. Cuando puedo hacerlo, lo hago. Es algo que no le pierdo el gusto. Creo que es un ejercicio que además me distancia un poco del rigor de la academia y cada que puedo lo hago. De pronto en el periódico que edita la Facultad de Ciencias Políticas en Tribuna, con el buen amigo Víctor López Jaramillo, si se me ocurre alguna idea o alguna inquietud que surja de momento de la agenda noticiosa del periodo, pues escribo alguna cosa y se la envío para que la publique. En algún momento, tuve la oportunidad de hacer una estancia afuera y de lo que veía o de lo que pasaba a mi alrededor también le escribí alguna notita un poco para hacer el diario de lo que estaba viviendo yo en esa estancia. Y así, es decir, son cosas que siguen ahí latiendo y que no dejo de lado porque me parece que es un ejercicio que, uno, me permite estar en el pulso de lo que sucede en la vida cotidiana, sin desprenderme tanto, que muchas veces los académicos tendemos a eso, a encontrar la comodidad en el cubículo y trabajar desde ese espacio. Y algo que no hay que perder de vista es que mucho de lo que nosotros escribimos o de lo que nosotros hablamos nace de lo que pasa en el día a día. Y el periodismo es ese ejercicio de estar constantemente observando qué pasa, tratando de darle óptica a quien no tiene la posibilidad de estar de manera presencial o in situ en lo que sucede, y el periodista hace de ese intérprete. Me gusta mucho la metáfora que usa Martín Barbero para explicar eso, este, cuando refiere de que el comunicador es esa posibilidad que tiene el otro de interpretar lo que sucede. Y entonces, en ese ejercicio también el comunicador, en este caso el periodista, hace de ese juego. Y en los oficios del comunicador, Martín Barbero lo refiere, me parece, de una manera interesantísima y además muy enriquecedora para quienes nos dedicamos a esto. Y que no hay que perder de vista, me parece, que nosotros hacemos esa labor y, y que el académico necesita nutrirse también de eso, de ese día a día. Y entonces trato un poco de hacer el juego, en la medida que se puede, desde luego, para no perder el pulso de lo que pasa de manera cotidiana. Y entonces sigo todavía con esa venita del periodista que late y que yo creo que no se me va a ir nunca, como el que cuando me invitan a hacer algo en radio, soy el primero a decir sí, yo voy cuando, y qué hay que hacer, o cómo hay que, o de qué se trata el juego, porque te permite también hacer ese ejercicio de ser otro, de ponerle tu voz a algo o a alguien. Me gustaba mucho, por ejemplo, cuando hacíamos la radio, en Radio WAC, que con muy poquitos recursos de repente teníamos que jugar a hacer voces o hacer ruidos o hacer personajes. Y entonces jugar con las tesituras de la voz a mí me sigue pareciendo fascinante. Y la verdad que tuve mucha gente que me ayudó y que me enseñó a hacer eso. Y, y cada que puedo, ya cada vez menos, es la verdad, lo puedo hacer. Además, ahora hay muchos más recursos, hay muchas más posibilidades de jugar y producir de mejor manera.
pero la creatividad que te permite el ejercicio de la radio siempre, siempre está allí y eso, esa viveza y esa improvisación que te obliga a tener el micro enfrente, siempre, siempre está ahí latiendo también para cuando se necesite. Ahorita quiero tomar algo de lo del radio, pero me Sí, gustaría rebobinar un poquito a ver, y dime. dices en esta vena inquisidora de periodista, dices que eres hijo de tu padre es migrante. Sí. ¿De qué país es? ¿De Ah, dónde es? es de aquí, pero digo, yo digo que son migrantes cuando llegaron de fuera. Mi papá bueno, de muchos lados. Él nació en la Ciudad de México, pero luego vivió muchos años en Sonora y luego regresó a la Ciudad de México, estuvo en Guadalajara, regresó a México y de ahí se vino para acá. Sí, sucede que Querétaro tiene esas características de que también en los años 80 llegó mucha gente pues, de la Ciudad de México, de otros lugares, y creció en la ciudad, digo, porque mi familia materna, pues sí es nacida de aquí, y en el barrio de La Cruz, que es el barrio más queretano que te imaginas. De ahí es mi familia materna, y mi mamá llegó y la verdad es que pues, es un queretano más ahora, ¿eh? En relaciones, en forma, en todo es bastante queretano. Y Y creo que todos ahorita, nosotros también. y ahorita jugando un poquito con esta parte de periodista tuyo, con esta parte de hacer crónicas e historias, si por unos momentos te pudieras meter en la piel del secretario de Turismo de Querétaro y ponernos aquí a vender un poco, visiten Querétaro, ¿por qué no tendríamos que visitar Querétaro? ¿Qué nos podrías platicar de esta ciudad que tanto... De mi ciudad, a ver, eh, si fuera secretario de Turismo, lo primero que les diría, bueno, tienen que venir porque es una ciudad, la verdad es que eh, arquitectónicamente es una ciudad muy bonita. El centro de la ciudad es un centro barroco, es un centro digamos, entre siglo ¿qué será? 16, 17, por ahí. La ciudad se funda ya como ciudad colonial en el 1531, me parece, si no tengo mal el dato, o la memoria no me falla, y entonces creció, digamos, prácticamente de manera conventual. Si tú ves los mapas de aquellos años, prácticamente son conventos. Está el convento de San Francisco, justo donde está la Facultad de Filosofía es el convento jesuita, y está al lado de la iglesia. Para abajo está el convento de Santa Clara, de Santa Rosa. Es decir, es una ciudad que creció básicamente alrededor de esos espacios y que todavía ahora, a herencia de esa época colonial, mantiene un centro histórico, la verdad es muy bien conservado, bonito. Es una ciudad tranquila, que tienes prácticamente para todos los gustos, servicios, entretenimiento. Creo que en los últimos años ha habido una explosión de teatro, de centros de arte, de cultura. Creo que para todos los gustos hay, y valdría la pena que se diera una vuelta para conocerla. Parece que siempre que me preguntan esto, parece que de verdad hago un visit Querétaro, porque además ahí me tocó vivir la ciudad, en el centro de la ciudad. Te decía yo que mi familia materna todavía mantiene la casa de la familia en el centro de la ciudad. Entonces yo bajaba a las plazas del centro, a Plaza de Armas o al Jardín Cenea o alguna otra, caminando, estando yo, digamos, de primaria, secundaria, y vivíamos en el centro como si fuera el patio de la casa. Yo te estoy hablando de los años 80, 90, y éramos 4 familias, yo creo que las que vivíamos en Querétaro. Digo, no era más, pero un poco para decirte que era muy pequeñita, y no, nunca hubo una sensación de, puede pasar algo malo. Incluso ahora, con todo y cómo ha crecido la ciudad,
y que, digamos, no, a nivel país no estamos en las mejores condiciones de seguridad, creo que Querétaro mantiene esa posibilidad de no sentirte con algún riesgo a alguna hora de la noche, al menos en el centro de la ciudad. Este, y eso, a ver, me hace tener esa sensibilidad quizá de que vale la pena conocer una ciudad como esta, que tiene sus particularidades y sus pros, contras, como cualquier otra, pero que se puede vivir todavía de manera tranquila y que se puede conocer caminando. Puedes llegar a cualquier sitio del centro histórico caminando, desde que empieza el acueducto hasta el final. Yo lo he hecho caminando varias veces y con todo que tiene unas pequeñas cuestas ahí, es un paseo bonito. Y, y hay una oferta importante cultural que se ha desarrollado, yo creo que en los últimos 10 o 15 años, de manera importante. Y bueno, ya en la facultad, por ejemplo, que es el patio barroco, todo el edificio es perfectamente visitable mientras no estemos de vacaciones. Incluso a vacaciones hay posibilidades de entrar y conocerlo porque es un patio hermosísimo, hermosísimo. Les digo yo ahora que me mudé a la Facultad de Filosofía, tengo el privilegio de estar en una oficina del 1600, 1700, lo cual es fascinante, o sea, imagínate. Tengo una vista espectacular al patio principal del edificio y que es un lujo que la verdad, afortunadamente y por distintas circunstancias pude tener en este periodo y que me hace trabajar con mucho entusiasmo. Pero Y digo, yo por eso, cada que me preguntan, yo siempre digo eso. A mí me tocó vivir Querétaro, me ha tocado vivirlo en distintas etapas y lo disfruto muchísimo. No por ser mi pueblo, además, que eso ya es un valor agregado. ahora, tú tienes una experiencia súper nutrida, como dices, en la radio, es algo que a ti te fascina, pero quizá las generaciones como, no sé, del 2000 para adelante, el radio es algo más, algo extraño, algo anecdótico. Ahorita hay un boom de podcast, hay un boom de ese tipo Sí. de contenido. ¿Cuál es la diferencia? ¿O hay diferencia o no hay diferencia? ¿Cómo lo ves tú desde tu óptica como profesional? A ver, sí hay una diferencia, pero podríamos matizarla, incluso quizá algún especialista de la radio pudiera debatirlo. Creo que, a ver, hay dos cuestiones. Una, el radio, por ejemplo, el radio o la radio que nos tocó a nosotros, a ver, no soy muy viejo, tengo 43 años, tampoco es que sea tan mayor, pero la radio que me tocó a mí, digamos, en los años 80, en Querétaro, tenía una característica muy particular que era vincular, digamos, al grueso de la población con el entorno más inmediato. Y te voy a decir por qué. Porque no había, o no hay en Querétaro, aunque ya hay ahora, una tradición de televisión. Pues no había tele local. La tele que llegaba era la tele de la Ciudad de México. Y les platico esto luego a los estudiantes que son unos cuantos años más jóvenes que yo. Y uno de los canales, el canal 5 de la Ciudad de México, llegaba la señal a las 4 de la tarde. Nunca entenderé por qué y nunca supe por qué sucedía así, pero a las 4 entraba la señal de Canal 5 de México. Y antes solamente estaba el Canal 2, que era el canal nacional, el 7 y el 13. Y listo, era la oferta televisiva. Y la radio que sí estaba de 6 de la mañana a 12 de la noche, porque tampoco había emisoras 24 horas en aquellos años, hacía ese vínculo social con el entorno inmediato. Y entonces, todavía a la fecha, reconozco y conozco a algunos de los locutores de aquellos años que eran quienes ponían la voz a eso que pasaba alrededor y que mandaban mensajes o leían el obituario si alguien fallecía o algunos las noticias a partir de lo que reseñaban
los periódicos de aquella época, el diario, el Noticias, que eran los dos únicos que circulaban. Y luego se empezaron a construir los noticiarios, que también he tenido la fortuna de conocer a algunos de esos reporteros que iniciaron los informativos en Querétaro en los años 80, 70, y entonces esa labor hacía la radio en aquellos años. Luego, digamos, la oferta de medios crece, la oferta también de cable, de antenas, de todo esto que tenemos ahora, y surgen los podcasts que, a ver, utilizando la herramienta principal que tenemos, que es la voz, te pueden llevar a hablar y a discutir de N cantidad de temas, el que quiera el encargado o el dueño del podcast, y nos vinculan de otra manera, pero a otra esfera, a otros ámbitos, de curiosidades, de conocimiento, de temas. Nosotros mismos con los amigos el año pasado estuvimos jugando un poco en tiempo pandemia con un podcast para hablar de fútbol, que digamos lo que nos vincula en el grupo de amigos. Y entonces jugábamos un poco a hacerlo y platicábamos, y nos sirvió un poco para entretenernos también los fines de semana, y pero con la idea de mantenernos en diálogo con algo que nos vinculaba, que en ese momento es el fútbol o el deporte en general. Entonces tiene otra característica, pero al final el ejercicio sigue siendo el mismo, es decir, es vincularnos a través de la herramienta que tenemos, que es la voz, y luego, ya si podemos aprovechar las herramientas tecnológicas, lo podemos enriquecer mucho más. Te decía hace un ratito antes de entrar a la grabación, creo que lo interesante de esto es que ahora la creatividad tiene el potencial de tener herramientas que lo pueden fortalecer. Nosotros cuando hacíamos las grabaciones hace 20 y pico de años en Radio WAC al menos, teníamos que construir todo un ejercicio de imaginación para poder tener las herramientas ahí con la voz o con un paquete de lápices o para hacer ruidos, o escrachábamos cuando había que hacer pasos con una hoja de papel. En fin, teníamos que imaginarnos con lo que teníamos a mano, porque no había la posibilidad que te dan ahora las herramientas tecnológicas o los programas de informática para poder fortalecer tu mensaje. Pero lo cierto es que si no hay un mensaje que quieras entablar, si no hay un contenido con el que quieras dialogar con el otro, puedes tener cualquier herramienta tecnológica o el mejor programa de producción. Pero si no tienes contenido, de nada te sirve. Entonces, en eso creo que el vínculo sigue siendo el mismo. La funcionalidad es lo que quizá pueda cambiar. Digo, ya ahora es rarísimo escuchar auditorios en la radio, pues ¿quién lo escucharía? Ya no. Informativos sigue habiendo, y casualmente los informativos siguen siendo uno de los espacios más escuchados en la radio. No solo aquí en Querétaro, a nivel nacional. Me gusta seguir ese tipo de estadísticas, y por ejemplo, hace un par de meses o 3 meses, veía los datos de escuchas de radio a nivel nacional, y la radio hablada sigue siendo de las más escuchadas. De las cadenas que más se escuchan, son las que tienen todavía programas hablados. Entonces quiere decir que necesitamos seguir vinculándonos por muy distintas vías, independientemente de la plataforma tecnológica. Ahora mismo estamos en una plataforma digital y estamos construyendo contenido que se va a emitir de distinta forma, pero estamos vinculados a través de una plataforma. Entonces, la herramienta, yo les pongo siempre el mismo caso a los estudiantes. Hablamos ahora de las nuevas tecnologías y estas cosas, pero en los años 50 la nueva tecnología era la televisión, y en los años 30 y en los años 20 era la radio, y luego y anteriormente el cine. Entonces, siempre hemos buscado los seres humanos la manera de vincularnos de manera que nos posibilite tener herramientas para estar más cerquita.
Entonces, la plataforma puede ser la que sea, la herramienta puede ser la que sea, la funcionalidad y el mensaje es lo que te va a estrechar el lazo con quien quieres que te escuche o con quien quieres que te vea. En esta parte que dices de vinculación, y bueno, ligando un poco con los podcasts, con el radio, que son docentes separados, entre comillas, está también lo constante ahorita hablando en comunicación de, por ejemplo, la lucha constante ahorita que está el streaming versus la televisión Ujú, en ujú, ujú. vivo, estas situaciones, ¿cómo lo ve? O sea, porque muchos vaticinan o ya mataron la televisión desde hace como 10 años y dicen que ya Ujú, va ujú. para el declive. ¿Cómo es y cómo lo viven, por ejemplo, los estudiantes como tienes este análisis de realmente va a morir la televisión como tal, o porque los pequeños, a lo mejor un niño, a lo mejor alguien, no sé, de veintitantos para arriba, pues a lo mejor estás acostumbrado a ver la tele o lo que sea, pero quizá más pequeños, ya sabes que con la tablet puedes acceder a un Ajá. programa de televisión, a ver, aventarte a maratonearte una serie, o, cómo lo ves esa parte de... Cuando yo llegué a estudiar comunicación, yo empecé a estudiar comunicación en el año 98, 99. Y empezaba un poco el boom de las plataformas digitales. Eh, la primera toma de internet que yo tuve en casa era un dial-up de teléfono en el año 96. O sea, estoy hablando hace 25, casi 26 años. Fue la primera toma de internet que tuve. Y fue una revolución total en casa porque podíamos acceder a cualquier cantidad de volumen de información, es decir, de manera lenta. Imagínate un diálogo en una cosa, una tortuga corría más rápido, corre más rápido. Y no levantan el teléfono Claro, porque no, y además el Twitter, ¿no? Porque además, si alguien tiene, o si entraba una llamada y te conectaba, puf, ya, aquello, imagínate, volver en lo que acababan de hablar por teléfono, en lo que se volvía a conectar, si el servidor no servía, además era un servidor de la universidad, de la UAC, entonces, puf, no, era un caos, pero bueno, servía para lo que servía. Además nos daban una lista como de 75 números a ver en cuál conectaba. No, una cosa, bueno, yo digo que los que nos puedan escuchar y tengan más o menos la edad mía al menos, se como de los acordarán 25 para arriba, ¿no? Creo y que y se reirán conmigo por la anécdota. Bueno, esa revolución, y después llegué a estudiar comunicación y estaba un poco recién salido, yo creo que la primera edición de la era de la información de Castells, entonces todo el mundo estaba la era de la información y entonces era una cosa impresionante que, bueno, un poco el pronóstico era que el papel se iba a acabar, el libro se iba a acabar, el periódico se iba a acabar, porque todo mundo ya iba a leer de manera digital, ¿no? El periódico va a ser ahora en línea, la información va a llegar en línea, los libros van a estar en línea, y entonces todo iba a informatizarse y el papel se iba a perder. Bueno, 30 años después o 20 y pico años después, seguimos teniendo papel, seguimos teniendo periódicos, seguimos teniendo tele, seguimos teniendo radio, seguimos teniendo cine y conviviendo con las plataformas digitales. Lo que te quiero decir es, yo creo que la televisión seguirá cumpliendo su función y lo veo también con los datos que, por ejemplo, ha publicado Ibope, la compañía esta que hace medición de audiencia. El consumo de televisión en tiempo pandemia creció, el consumo de televisión abierta. El consumo de radio también creció en tiempo pandemia. Con todo de que estábamos pegados a la pantalla y que estábamos pegados al Zoom, al Meet y a todas estas plataformas de reunión virtual, y que, sí, claro, las conexiones de Netflix crecieron, de Amazon Prime, de HBO Max, pues, en fin, todas las plataformas de stream también crecieron, pero al parejo también creció, digamos, en menor medida, pero igual creció el consumo de televisión abierta y de radio. Entonces, yo creo que no son opuestos, no son contrarios, creo que son complementarios y obedecen, creo,
me atrevería a pensar, y quizás sea una buena hipótesis para trabajar, que tenemos la necesidad de mantenernos vinculados de esa manera al día a día. Porque informativos en stream, o sea, sí hay, pero ¿cuál es el valor agregado que tiene la información? Pues que es la información del día, la información fresca. Este, lo mismo pasa con la radio, o sea, la radio hablada, la característica que tienes que te mantiene en el momento, vinculado a lo que va pasando. Y la otra cuestión que es en un proyecto que estuve trabajando hace unos años, que estuvimos trabajando en periodismo narrativo, una de las cosas que los consumidores señalaban en las encuestas que se levantaron en aquel momento, es que siempre la información que está más trabajada, que está más reposada, digamos, que era el término que se usaba, periodismo reposado, también es interesante conocer la historia completa. Y eso te lo da un reportaje, te lo da una crónica, no te lo da el tweet del momento con el dato de la última hora, que también es importante. Yo hago el ejercicio, que es una de las cosas que tengo de manía también, si veo algo que me llama la atención, de informativa, que es en ese momento que acaba de pasar, siempre me echo un clavado al Twitter y ahí lo voy scrolleando y lo voy buscando. Y voy buscando vincularla con fuentes de información. A veces, si veo que la fuente de información es un personaje perdido por ahí, siempre lo pongo entre signos de interrogación. Pero si ya la fuente de información es un medio serio, por medio serio me refiero a que sea un medio reconocido, o una empresa de comunicación, que sea, entonces ya le pongo más atención, que decir, sí, esto sí está pasando, o esto tiende a ser una información veraz, que puede ser verificable. Y eso me pasa también mucho. Cuando he preguntado y haciendo también exploración sobre Twitter, que la gente busca la fuente en el medio reconocido. Digamos, aquí en México, noticieros Televisa o Azteca o algún periódico, el Universal, el Excelsior, el que sea. Pero siempre va buscando, sobre todo quien realmente no sigue el fake news o el bulo, sino el que busca realmente informarse, siempre busca la fuente de información que está articulada a un medio reconocido o a un medio tradicional. Y entonces, yo creo que se mantendrán. No me atrevería porque pues tampoco no se me da el hábito de la adivinación, pero me atrevería a pensar que todavía por algún tiempo van a ir conviviendo digamos, tanto medios tradicionales, como se les llega a decir, como las plataformas digitales. No creo que no son opuestos. Yo creo que son complementarios y todavía les queda un tiempo. Digamos, se irán actualizando como se van actualizando, o como se han ido actualizando los medios, pero vinculados y de manera complementaria, me atrevería a pensar. Quizá una de las preguntas del billón o de las que te pueden hacer, cuando escuchamos un licenciado en comunicación, el prejuicio es, no sé, la persona que va para la tele, la persona que va para la radio, pero realmente que es alguien que estudia comunicación, o sea, ¿qué hay más allá de ver a esa persona frente a la pantalla que da la información o que escuchas la voz de aquel que te está narrando algo? Esa es la pregunta de los 64,000, es la que todo el mundo se hace. A ver, no todo el que estudia comunicación acaba en la tele, ni todo el que estudia comunicación tiene el vínculo a la tele. Por si quieren A ser veces famosos, olvídenlo, ¿no? sí, o quiere ser famoso, o quiere hacer crónicas de fútbol, por ejemplo. No todos. A ver, tengo ya, bueno, desde que estudié comunicación, te digo, hace ya 20 muchos años. Y formando comunicadores tengo otros tantos, o comunicadores, o licenciados en ciencias sociales, o en humanidades, o ahora en filosofía. A ver, en mi experiencia, a ver, sí es la puerta de entrada más común, es decir, sí, lo primero que te llama la atención, y fue la mía,
es cómo funcionan o cómo operan los medios o cómo se hace el periódico o cómo se producen las noticias. Incluso, si tú revisas mi tesis de maestría, prácticamente la pregunta que me hago es, ¿por qué el periodista o cómo el periodista hace periodismo? Y esa es la guía, porque mi cuestionamiento originario era, ¿por qué se produce de esa manera la información? ¿O por qué pasan esto los reporteros para producir información, ¿no? Entonces, esa era un poco mi pregunta originaria, y creo que tiene que ver con una cuestión identitaria de la propia carrera de comunicación. Es tan heterogénea, tan diversa, tan amplia, que puede ser muchas cosas. Pero, y además, una notita sería, yo creo que todas las licenciaturas en ciencias sociales o en humanidades tienen esa peculiaridad. Y un poco hacía la broma en alguna ocasión. O sea, cuando tú le preguntas a un químico qué hace, pues el químico inmediatamente contesta qué hace. O a un abogado, o a un contador, o a un ingeniero de la rama que sea, sabes qué es lo que hace. Su práctica profesional está ligada a lo que va a estudiar, ¿no? Un ingeniero civil, pues hace casas o construye, y toda su formación está dirigida a que aprenda a hacer las cosas bien y sepa y te explique. Tú le pones a un ingeniero, oye, ¿por qué hiciste este muro aquí? ¿Qué tiene? Y ya te explica, no, mira, pues es que este muro tiene esta carga o lleva esta mampostería por esta razón, fíjate en el terreno, y te explica y te hace y te desglosa lo que implica hacer un muro o no hacerlo en una construcción. Y estoy con un comunicador, ¿qué hace? Pues te puedo contar muchas cosas o ninguna a la vez. En mi caso, tenía claro que sí estaba vinculado a lo que iba a hacer, pero después le di muchas vueltas y acabé haciendo otras tantas cosas. Te decía al principio que, que lo primero que quise hacer fue radio y fue hacer periodismo, que luego me dediqué a la academia, en la maestría, y que de pronto me vi envuelto eh, en un híbrido de interdisciplinaridad, que de pronto los comunicadores ya no me veían como comunicador, los sociólogos nunca me vieron como sociólogo porque estudié comunicación, y luego cuando estudié ciencia política para la tesis del doctorado, que es lo que leías hace un rato de espacio público y democratización del espacio público, que yo no tenía ni idea de ciencia política, me fui a estudiar ciencia política, porque dije, pues es que si voy a hacer esto y la línea va a ser esa, pues tengo que aprender ciencia política. Y entonces me fui a estudiar ciencia política, 6 meses a Inglaterra, y tampoco me tomaban en serio los politólogos porque no estudié ciencia política empírica, entonces no hago ciencia política empírica, entonces no era parte del club. Entonces terminé formado en un revuelto de cosas, y quienes mejor me acogieron fueron los filósofos. Y entonces hago yo la broma de que no soy filósofo. Aún eso, estoy dentro de un posgrado en filosofía y de una licenciatura en filosofía, pero siempre marco mi distancia para no verme envuelto en dificultades conceptuales. Entonces, terminé en otro espacio, aunque muy vinculado siempre a lo que me ha formado, o como me he formado, pero con la riqueza que me ha supuesto haber transitado en distintos ámbitos, y luego, la verdad es que muy bien acompañado por los compañeros de la Facultad de Filosofía, pero siempre con esa posibilidad que me ha dado esa formación híbrida que he tenido oportunidad de tener, un poco quizá en el origen de que el comunicador tiene de todo y hace de todo. Y como decía Raúl Fuentes hace muchos años, muchos, muchos años, antes incluso de que yo estudiara comunicación, Raúl Fuentes fue mi tutor en la maestría y parte del comité editorial en el doctorado. Es una persona que la verdad me marcó mucho de la formación que tengo yo como académico. Y Raúl escribió un libro hace muchos años
que se llama Un campo cargado de futuro, el estudio de la comunicación en México, un libro clásico que ya incluso debe de ir en su 80.000ª edición si lo siguen editando. Pero justo el matiz que hacía Raúl de la comunicación era justamente eso, la amplitud de posibilidades que tiene el campo académico de la comunicación, la variedad que tiene en cuanto a su anclaje de formación profesional, pero con directrices, digamos, muy claras en cuanto a la perspectiva conceptual y a la posibilidad que abre eso de poder tener claro qué analizamos como objeto de estudio y cómo lo podemos entender de manera amplia en términos teóricos. Entonces, yo creo que un poco con esa directriz que también es sumamente ambigua, me ha permitido navegar en esos espacios y enriquecerme en lo personal. Y ahora desde la filosofía, creo que he encontrado eh, un buen matiz para entender y poder explicar mis propias inquietudes con una óptica que creo que facilita al menos mi tránsito en términos reflexivos hacia diferentes cuestiones que yo creo que desde hace muchos años tengo cuestionándome, no solo desde el periodismo, sino ya más centrado en los propios sujetos y en cómo entendemos el entorno desde nuestras prácticas cotidianas, que es quizá mi inquietud en la comunicación, en las herramientas tecnológicas, cómo estamos transitando a los espacios virtuales, en fin, creo que el puerto de aterrizaje a la filosofía ha hecho eh, creo que es ese espacio de decir, aquí puedo, creo que, sentirme mucho más cómodo en función de lo que quiero entender de aquí a lo que me quede en la vida académica. Siguiéndonos moviendo por las aguas ahora ya de la filosofía, de lo que comentas de pues, ¿qué hace un comunicólogo? Comunicar, pero ¿qué comunica? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo moverse una persona, un profesional de la comunicación en esta tentación de estar vinculado a las fake news que salen muchas veces por la parte de la necesidad, si es un medio electrónico, la necesidad del clic, el vender, el atraer, bueno, en una revista, las famosas revistas amarillistas o los periódicos amarillistas, los tabloides amarillistas de jalar la atención. Pero bueno, creo que mezclado con la ética, con esta reflexión filosófica que puede estar llegando a ser cómo poder mantenerte pues moralmente íntegro en cuanto a cuando desenvuelvas una noticia y no te ves envuelto en todas estas cosas. Es todo un reto, ¿eh? A ver, una de las primeras cosas que hice yo en la licenciatura, fue un ejercicio muy sencillo de ponencia sobre ética y comunicación. Sin buscarlo, era un trabajo de clase que al final resultó, se abrió la convocatoria para un congreso, lo mandé y fue la primera experiencia que tuve en un evento, que casualmente a la larga ha sido muy fructífero ese congreso porque me hizo conocer a otro profesor que considero yo casi como un mentor en términos de investigación y de docencia, que es Chema Ramírez de la Piscina, profesor de la Universidad del País Vasco en España, y que con él he hecho varias cosas dentro y fuera de la academia. Digamos, nuestra relación creció a nivel personal y la verdad es que lo aprecio y lo quiero mucho, y lo conocí justo en ese evento. Y con Chema hablamos de muchas cosas y tenemos muchas afinidades en términos no solo académicos, sino personales.
y creo que él me dio el empujón justo para seguir esa línea de pensar sobre, sobre la ética y la importancia que tiene en el ejercicio periodístico. Y hace unas semanas que lo vi, platicando con él trabajé el proyecto este de periodismo narrativo. Él fue el que me invitó a trabajar con ellos. Eh, Ahora él ya está jubilado, entonces tiene tiempo para hacer 20,000 cosas. Y lo que está haciendo ahora es una puesta en escena. Se está trabajando con una serie de actores, actrices y profesores de letras. Es justamente montar una obra de teatro, digamos, no es, lo correcto, como él lo diría, sería hacer un ejercicio de performance, pero en realidad es una obra de teatro. Con una fake news del siglo XIX, de 18-19, cuando la invasión francesa en España, en el norte de España, y que con un chisme ejecutaron a un panadero. Entonces, él nos platicaba un poco cómo iba la historia, nos llevó a reconocer ahí donde había sucedido y cómo lo está haciendo. Y más allá de la anécdota y de nombrarte a Chema como un personaje importante, digamos, en mi trayectoria personal y profesional, lo que te quiero decir es, fake news ha habido siempre. El asunto es que, que quizá ahora tenemos mucho más claridad y mucho más acceso a información para ir detectando ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa en las redacciones cuando sucede eso? Las fake news surgen por muchas circunstancias. Los bulos o los borregazos, como se dice en el argot periodístico, sirven siempre un poco para como esos buscapiés que se hacen para ver cómo reacciona el otro. Y, y que en muchas ocasiones los detectan los reporteros, pero hay reporteros que lo usan o lo utilizan, me parece que como una manera de legitimarse o de buscar legitimación en algún espacio que no es precisamente el entorno de los lectores o el entorno social. Te lo disfrazo de esa manera, digamos, de manera retórica para decirte, buscan vincularse con los espacios de poder. Que no quería decirlo de esa manera, pero creo que es mucho más claro. Pero es así. A ver, no lo había querido mencionar de esa manera, digo, porque, digamos, no es quizá el interés principal de la charla, pero lo cierto es que el periodismo todavía tiene muchos anclajes de debilidad respecto a los espacios que tienen mucho más poder. La empresa o las empresas y la política. Entonces, de ahí surge esa discusión que siempre hay respecto a cómo el periodista puede dignificar la profesión vinculada a quien es el más importante, que es el lector, el escucha o las audiencias en general. Pero hay cantidad de intereses que están vinculados a eso. Los propios medios son empresas y tienen intereses porque lo que necesitan es generar recursos. Si no hay recursos, si no hay dinero, no hay empresa. No hay cómo pagarle al periodista. No hay cómo producir el periódico. Los medios impresos no viven de la venta de ejemplares, viven de la publicidad. ¿Y cómo se genera la publicidad? Pues las propias oficinas gubernamentales compran publicidad para difundir obras, para difundir eventos, para N cantidad de cosas, para promocionarse el personaje en cuestión, ¿no? Y las empresas se anuncian en los periódicos para vender lo que sea, ¿no? Dependiendo del servicio que ofrezcan. Y entonces, y en medio está la empresa de comunicación.
Y no solo eso, también está la audiencia que busca vincularse a ese medio para reconocer o conocer qué es lo que está pasando. Y entonces, en todo ese escenario está la información. Y a ver, sí, hablo yo de manera como muy romántica de mi tránsito por los medios, del reconocimiento, del estudio que he hecho de ellos, de la importancia que tienen para el entorno social, pero tienen intereses, tienen necesidades, tienen, de los propios periodistas también van construyendo sus propios intereses, no son hermanos de la caridad, cumplen una función social que es importante, pero también son actores políticos, también tienen sus intereses y les late el corazón de un lado o de otro. Y entonces cuando tú lees un periódico, el que quieras, estás leyendo la perspectiva que ese periódico tiene respecto del día a día. Y si tú buscas otro, tendrá otra perspectiva y hablarán del mismo tema con posiciones encontradas. Y eso es bueno, sí, porque eso democratiza el espacio de lo público, a propósito de lo que leías que escribí hace ya también hace algunos años. Claro, y yo les digo a los estudiantes, es importantísimo que haya perspectivas diversas. La democracia es la suma de diversidades. Y cuando algo surge por consenso, yo siempre le tengo miedo al consenso, siempre, 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 siempre. Porque quiere decir que alguien se impuso. Entonces quiere decir que no hay precisamente democracia. Si algo surge por mayoría o si se vota, pues quiere decir que hay discusión, que hay debate, que hay riqueza de opiniones. Este, y regresando al punto importante, que lo que me preguntabas de las fake news, pues las fake news son resultado de ese tipo de cosas. ¿Cuál es el trabajo que tiene que hacer no solo el periodista, sino también la audiencia? Y ese es un trabajo complementario. Identificar de dónde sale y qué importancia tiene o no la información que se está divulgando. Porque fake news, y sobre todo ahora en la medida en que tenemos de manera mucho más inmediata el acceso a la información, hay cada vez más. Entonces, cuando me manda mi madre o alguna haré el chiste que hacen los adolescentes, o La alguna de tía. las tías, cualquier nota, o me están reenviando un mensaje de WhatsApp que pone ahí reenviado muchas veces, inmediatamente digo, este es un chisme, o esto es un fake. Y entonces ya, a ver, no es que haga de pedagogo, pero sí empiezo a hacer un poco la broma de, bueno, pero es que lo han reenviado muchas veces, pues, quién sabe de cuándo sea, ¿no? Y entonces, ya me escribe mi hermano, oye, pues no seas así, pues, estás viendo, ¿no? Yo, no, pero es que es una forma de que se den cuenta que en realidad lo que están enviando no es una información verificada. Y a ver, en descargo siempre, te decía de la anécdota que usaba Chema para hacer el ejercicio, que lo ha hecho con señoras mayores también, es que identifiquen de dónde viene la nota. Y luego, si es una información que ya se divulgó en un medio serio, y que no solo eso, se está utilizando un poco para desacreditar al otro, y ahora ha sucedido con el asunto de las vacunas, de la pandemia. La pandemia ha sido una explosión de fake news por todos lados. No voy a decir quién porque no quiero quemar a nadie, pero la semana pasada estaba con familia fuera del país y nos llegó un mensaje de, oigan, tengan cuidado con los más morenos porque la nueva cepa viene de África. Pues, tiene que ver, pero ya había todo un imaginario de que, oye, pues, cuidado con estos, y ahí hay muchos, que no vaya a ser, ¿no? Entonces, me reía un poco con eso, pero
pero tiene que ver justo con ir construyendo, digamos, mejores vínculos nuestros con la comunicación y con la información. Y por otro lado, que el periodista tiene que asumir cierta responsabilidad, que es lo que me preguntabas del tema de la ética. Es muy difícil, sí, porque en este entorno de intereses creados que hay respecto a los medios de comunicación, es cada vez más difícil mantener cierta independencia. Y no eximo de responsabilidad a los periodistas, porque si hay un gremio que reconozco por su trabajo y por lo difícil que es hacer periodista y lo difícil y lo que cuesta trabajo en México ser periodista, eh, es un espacio cargado de presiones y de intereses. Y entonces hay que tener muy claro cuáles son tus objetivos y muy claro cómo quieres ir construyendo tu propio perfil de periodista. Y eso reconozco yo en la gran mayoría de los que conozco y que tengo oportunidad de identificar y de poder incluso con algunos entablar cierta relación de amistad, lo tienen claro, pero también sé que lo tienen muy difícil y que muchas veces que he tenido oportunidad de platicar con ellos y entrevistarlos incluso, dicen es que no veas lo complicado que se pone luego discutir con alguno de los jefes respecto a si publicar o no cierta información, o si investigar más cierto dato o no, o si hay que quedarse con el dato parcial que da la fuente, porque, porque la fuente es cliente o porque la fuente es conocido del jefe o porque ya llamaron a la redacción para decir, oye, que la próxima vez sí lo pregunte, pero que tenga más cuidado en manejar algunos términos. En fin, es un entorno que yo reconozco que es fundamental para la democracia y pero que tienes esa carga que va a ser muy difícil porque además no es algo nuevo, va a ser, y cada vez va a ser más difícil separarla, pero creo que en la medida en que muchos más periodistas, y creo que lo hay, eh, tengan claro que eso va, digamos, acompañado del título de periodista, creo que tendremos mucha mejor y mejor información. Y la otra chamba la tenemos la audiencia. Tener claro que la información que tenemos tiene que estar siempre verificada y siempre acompañada, al menos, de una firma. Digo, busquen la firma. Si la firma un reportero o un periodista, o la fuente o la agencia de información, quiere decir que esto va. Ya después investigamos si tiene patitas, si tiene colita o si tiene historia. Pero de entrada, esto está verificado. Y fíjate, no sé si conoces tú el esfuerzo que se hizo hace algunos años con verificado, este, Con las elecciones no verificadas las de... elecciones. Ese fue un buen ejercicio. Y luego, en el ITESO hicieron otro trabajo también para hacer verificación de información. Sí, se ha hecho justo para que tengamos nosotros cada vez más acceso a información veraz. Que eso es lo más importante. Objetiva no hay información objetiva. Y eso siempre se los digo a los estudiantes o cuando me toca hablar de estos temas en congresos o en algún lado. Información objetiva, olvídense de ese término porque no existe. La objetividad en los medios de comunicación es imposible. Más bien, lo que hay que exigir o lo que yo como lector exijo es, juega tus cartas, abre tu juego. Dime cómo estás leyendo. Si estás leyendo con una perspectiva de izquierda o de derechas o de lo que sea, dímelo claro y yo ya veo yo si lo compro o no. O sea, ya es mi derecho como lector. O sea, es que no, hoy no quiero leer esa tendencia, a ver, quiero ver qué dice este otro, a ver si me convence.
O a lo mejor no me convence y me regreso contigo, pero dame esa posibilidad de que yo reconozca cuál es tu línea editorial. Y en función de eso, no hay objetividades, estás leyendo así. Y me preguntan los estudiantes siempre, ¿pero eso está bien o está mal? Ni lo uno ni lo otro. Están siendo claros en lo que están viendo. Y en democracia eso es central. Es fundamental tener claro desde dónde se está leyendo. Y eso creo que nos enriquece a todos, como lectores, como audiencia. Cuando teníamos el mundo en los años 70, 80, de una sola pieza, pues era mucho más difícil. No teníamos esa posibilidad de decir, bueno, a ver, le busco por aquí, ¿no? Teníamos que buscar medios alternativos, ya había otra forma de hacerse llegar información con otra tendencia o información que simplemente ni siquiera se publicaba, ¿no? Ahora sí, desde hace algunos años, ¿no? Pero tuvieron que pasar muchos procesos y creo que es mejor que nos digan claramente desde dónde y ya yo decido. Y eso creo que ha sido un trabajo de periodistas y de académicos de distintas áreas que han abierto la puerta. Y eso es muy, muy, muy importante reconocer porque te habla de que a pesar de las circunstancias, hay periodistas que siguen comprometidos con ese trabajo y te habla de que cada vez más se discute, y eso sí, en los gremios de periodistas, la importancia que tiene la ética y la responsabilidad social que tiene el periodismo. Sí, falta un cacho, ¿eh? Esto es algo que se empezó a discutir hace 20 años, con el esfuerzo de mucha gente. De los que me acuerdo, por ejemplo, de aquellos años, fue del Grupo Oaxaca, que empezó a trabajar con temas de ética y de legalización y de reformar las leyes que había entonces de medios. Y otros trabajos que se hicieron también en aquellos años me acuerdo de un académico español de apellido Aznar, de José Carreño, de Ernesto Villanueva, que todavía es reconocido aquí en México, Juan Carlos Bonete, Suárez Villegas también en España hicieron algún trabajo. Aquí Javier Corral también lo hizo en la Cámara de Diputados. Incluso editaron un libro que se hizo un clásico en aquel momento, que era el No más medios a medias. Entonces, a ver, esfuerzo ha habido siempre. Y creo que ahora, con los medios digitales, tendría que hacerse una reflexión también importante respecto de eso. Para ir cerrando, Gabriel, Sí, no nos sí. podemos ir con la pregunta filosófica de cajón. Ajá. Ya nos diste un esbozo, bueno, de lo que has hecho, de toda esta pataventura de formación y cómo al menos ahorita los filósofos te han acogido y te han dado como que este hogar al fin. Y estoy muy contento con ellos, ¿eh? No sé si ellos conmigo, pero yo con ellos. La verdad sí, ¿no? Ha sido una experiencia muy, muy bonita. La verdad, los 10 años que tengo trabajando con los filósofos, digo, me cuento desde que empezó la maestría, este, han sido muy enriquecedores para mí, pero brutalmente enriquecedores. Y creo que encontré el espacio, este, que necesitaba para mantenerme con este tipo de locuras que de repente se me ocurren y que necesitan un espacio como un poquito más flexible para, para hacer para hacer trabajo de reflexión. Pero Y, bueno, a ver, ya te y quito la... rascándole un poquito a esos 10 años de filosofía, te pregunto, ¿quién es Gabriel Alonso Corral Velázquez? Híjole, la verdad es que sí, es algo que me pregunto de manera constante, pero creo que no tengo todavía una respuesta clara. Y eso sí es herencia de mi propia formación. Creo que soy un eterno preguntón de las cosas. No me quedo con una respuesta a la primera. Es difícil que me convenza una respuesta a la primera. Y creo que a partir de eso,
siempre hago más preguntas. Ya, a lo mejor algunas que no tendría que hacer, pero sí sigo siendo un eterno preguntón. Todo pregunto. Yo no me quedo con duda. Y creo que eso ha hecho que siga aprendiendo, porque pregunto. Y eso me ha llevado a distintas aventuras, ¿eh? No crees que he sido un tipo tranquilo, me he movido como he querido y a donde he querido. Este, y justo en este mes, por ejemplo, que estuvimos fuera, con la familia con la que estuvimos viviendo, los conocí en un viaje, tenía yo 20 años, en un viaje a Canadá, conocí a esta pareja. Y, y fue en una comida, les pregunté una serie de cosas que tenía inquietud en ese momento, entablamos amistad, en aquellos años pues por carta, no había la facilidad ahora del WhatsApp y eso, y y de repente pues como pasan las cosas, pues, se enfría la relación, y ya está, ¿no? Y luego años después, eh, y nos íbamos a mudar a la ciudad donde vivían ellos. Y entonces dije, yo tengo, yo tengo el dato de una familia que vive ahí. Y entonces dije, no voy a quedar con la duda. Pregunto y listo, ¿no? Cogí el libro, saqué el teléfono, marqué y, y nos pusimos en contacto, al grado de que volvimos a hacer una relación, ya ni siquiera, ya no de un escuincle de 20 años que tenía ciertas preguntas, sino todo lo contrario, o sea, ya de familia, ¿no? Y Luis me decía, es que si tú llegas, hablábamos de una anécdota de otra cosa, dice, es que tú eres capaz de que si conoces a la persona en ese momento, preguntas o hablas dos, tres cosas y te sacas un viaje de 3 días a otro sitio seguro. Y me dejó pensando y dije, probablemente sí sea cierto, pero tiene que ver justo porque con la cuestión de que tengo la necesidad de preguntar. Y esa ha sido un poco mi directriz. ¿Cómo llegué al periodismo? Preguntando. ¿Cómo llegué a la academia? Por la necesidad de contestar preguntas. ¿Cómo hago investigación y cómo enseño yo a hacer investigación? Yo no enseño investigación con el libro de metodología de la investigación. Ahí sí, como diría el clásico, ni los veo ni los oigo, pero no porque no, a ver, no porque no les quite, no porque les quite valor, sino porque les digo, esto se aprende haciéndolo. Y entonces vamos a plantear preguntas, porque lo que tú estás haciendo es cuestionándote algo que quieres, que te interesa. Entonces, un poco así es como he ido yo labrando mi trayectoria haciendo preguntas. Entonces, eso es lo que soy y es lo que sigo haciendo. Genial, Gabriel. Y bueno, ahora sí como cierre, y para que no digan que no, que no preguntamos esto, platícanos un poco pues de la maestría que tú encabezas, algo de lo que me adelantabas un poquito antes de entrar a escena, de qué va, cuál es el perfil, qué buscan en alguien que se acerca a la maestría y qué le ofrecen al salir, como para igual tenerlo ahí de anécdota y pues lo puedan consultar. Para hacer el comercial. A Sí, sí, ver, sí, si no nos van a linchar no, de no, que claro, hablamos de es, esto. es, es importante. Sí, debe decir, estos hablaron de todo menos de lo que tenían que hablar. A ver, el programa es un programa, te decía hace un rato, que tiene características muy particulares. Es un programa de filosofía, es una maestría en filosofía, eso, digamos, es la esencia del programa, pero con el aderezo de ser un programa profesionalizante. ¿A qué me refiero con eso y a qué nos hemos referido con esa característica en los últimos 10 años que tiene el programa? Está enfocado a formar estudiantes del área de filosofía que tengan intereses en desarrollar proyectos de intervención profesional.
Si el estudiante que ingresa no necesariamente tiene que estar formado en el área de filosofía. Hemos tenido de prácticamente todas las formaciones profesionales, ingenieros, químicos, biólogos, comunicadores, sociólogos, politólogos, abogados, bueno, psicólogos. Hemos tenido prácticamente de todas las áreas. Y todos con el interés de vincular su formación profesional con la filosofía. Y entonces, una de las preguntas que siempre les hacemos en las entrevistas es, ok, bienvenido, qué bueno que te interesa el programa. ¿Qué estás buscando de tu formación profesional en la filosofía? Porque nos queda claro que muchos de ellos tienen una experiencia de muchos años en el campo en el campo profesional, pero que llegan a la filosofía, vaya, un poco lo que contestaba hace un rato, haciéndose preguntas. Y entonces es un poco hacer ese ejercicio de hilar al revés, desde la práctica profesional, desde la formación profesional hacia la filosofía. Y entonces los proyectos que hemos tenido y que hemos tenido la fortuna de que se han trabajado en el programa han sido muy enriquecedores porque en realidad están mostrándonos una fotografía, una instantánea de lo que pasa en los espacios profesionales y que requieren de la intervención de la filosofía. Entonces, a mí me ha parecido un poco mi labor ahí, ha sido vincularme con la perspectiva no solo de la difusión de la filosofía, que digamos sería lo primero por mi formación profesional, sino también el anclaje metodológico para que, sobre todo quienes vienen de la filosofía, encaucen esas preguntas al día a día. Y entonces ha sido una experiencia fascinante. El programa tiene ya, te digo, 10 años, los 10 años en el Padrón Nacional de Posgrados de CONACYT, lo cual es una ventaja para los estudiantes porque tienen acceso al programa de becas. Entonces tienen la posibilidad de estudiar los 2 años de la maestría con una beca de manutención. Y la universidad les apoya con las colegiaturas, con la matrícula, digamos, no es mucho, pero se ayuda. Y, y los resultados de las tesis han sido bien interesantes. En general, justo esta semana tenemos 3 titulaciones, 4, con proyectos muy diversos, desde educación hasta tecnología, pasando por la comunicación, que es un estudiante mío, Fernando, y ya me pareciera que es la feria de las titulaciones y la feria de los temas, pero en realidad lo que muestra es la diversidad de intereses que tiene no solo la maestría, sino la propia filosofía. Y la importancia que tiene la filosofía en este buscar construir preguntas y tratar de mostrar algunas perspectivas que pudieran dar respuesta a esos cuestionamientos. Entonces, pues estamos a la orden ahí en el patio barroco, en el edificio centro de la universidad, el 16 de septiembre. Ahí está la Facultad de Filosofía, ahí está también la maestría, la coordinación, y cerramos convocatoria, lamentablemente ahora en octubre, pero la convocatoria es anual, así que en agosto del próximo año abriremos nuevamente la convocatoria para abrirla, la generación, que sería la 2023-2024, el programa dura 2 años exactos, y, y con gusto a recibirlos. La verdad es que este año tuvimos la fortuna de tener una convocatoria amplia para una maestría de filosofía. Tuvimos 17 aspirantes, de los cuales lamentablemente solo podemos recibir a 7, pero, pero digamos, lo que nos motiva una convocatoria tan amplia es que la filosofía sigue teniendo ese espacio de interés en mucha gente que tiene la inquietud no solo de encontrar respuestas, porque esas son bien difíciles, pero de seguir generando preguntas. Y eso
eso habla de que la filosofía se mantiene como ese espacio natural que tenemos los seres humanos para dialogar y para reflexionar lo que sucede alrededor. Y de diversidad de temas, no solo lo estrictamente social o lo estrictamente político, sino también desde la ciencia, desde la tecnología, desde las ciencias naturales, en fin, afortunadamente tenemos, y los profesores que están también colaborando en el programa tienen esa posibilidad de vincularse con diferentes temas. No, pues muchísimas gracias, Gabriel. Ha sido genial la charla y bueno, cerramos con el broche de oro, pero bueno, toda la charla estuvo genial. Gracias por abrirnos este espacio de la comunicación a este tras bambalinas que muchos desconocemos, que muchos ignoramos. Pues muchas gracias No, por comunicarnos tanto. no, la verdad es que, a ver, yo me lo pasé muy bien. Creo que es el primer ejercicio que hago yo de este tipo, como tocó hablar de mi trayectoria o de mí o de mis intereses y contentísimo. Espero que nos volvamos a encontrar. Yo con muchísimo gusto lo volvería a hacer. Me lo pasé muy bien, la verdad. Claro que sí, dalo por hecho, primeramente. Esperemos que sí, estoy a tus órdenes. Y digamos, si hay alguno de la audiencia que se interesa en el programa o en lo que hacemos, encantadísimos. Con mucho gusto lo platicamos. Va que va. Muchísimas gracias, Gabriel.